Todos sabemos, y por eso hemos pedido que pongan estos carteles, todos sabemos, hermanos, que el corazón de Dios es bendecir cada hogar y cada nación. ¿Cuántos lo creen? Cada hogar, pero también cada nación. Y Dios lo que hace es usarnos a nosotros, ¿para qué? Para bendecirnos y a través de nosotros bendecir a los demás. Esa es una estrategia misiológica y ha sido desde tiempos memorables. De esta manera Él lo ha hecho. Desde el Antiguo Testamento podemos ver y es más, usamos el texto bíblico de Génesis capítulo 12 para hablar acerca de Abraham. Y dice Génesis 12:2: haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Yo leyendo este pasaje me ponía a pensar en el pueblo hispano. Sabes que nosotros estamos creciendo cada día en este país. ¿Cuántos se alegran por eso? Óigame, somos la minoría más grande de todas las minorías. Usted se alegra con eso. Si no se alegra con eso, hermano, ¿con qué se puede alegrar? ¿Cuántos están felices de ser la minoría más grande de las minorías? Dios ha traído el pueblo hispano y Dios lo está bendiciendo, te está bendiciendo. Pero recuerda que esa bendición tiene un propósito y tiene una responsabilidad. No solo se trata de mí y es todo para mí. Es que a través de lo que el Dios me dé, yo también pueda bendecir a los demás. Estamos enseñando una nueva serie, Bendecido para Bendecir. Y este es el desafío que hemos agarrado en estos par de meses que vamos a estar desarrollando esta serie. Y hemos hablado de la bendición de dar. Ese fue el énfasis de nuestra celebración, la bendición de dar. El siguiente domingo hablamos de la bendición de ir, cómo el ir hace que nosotros también podamos bendecir a las naciones. Y tenemos varios hermanos, una decena de hermanos que han marcado en sus tarjetas que quieren ir ya sea a Guatemala, ya sea a Barcelona o ya sea al sur del Asia. Pero también hoy vamos a tocar este tema, la bendición de compartir tu fe. La bendición de compartir tu fe en Jesucristo, esa fe que te ha salvado. Y esa historia tenemos que compartirla. Y debes tú hacer todo lo posible para que la historia de Jesús, el Evangelio, pueda ser compartido con los demás. Y yo voy a contarte una historia, más que yo, la palabra de Dios. Nos vamos a profundizar en este bello relato que ilustra este tema de la bendición de compartir tu fe, de compartir mi fe. Es la historia de 4 hombres desesperados que fueron bendecidos y se convirtieron en bendición para otros cuando compartieron lo que Dios les dio. Así que sin más demora, vayan a sus Biblias a Segunda de Reyes capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 13 hasta el 9. Segunda de Reyes capítulo 7, versículos del 3 al 9. Si usted ve que alguien no tiene una Biblia, por favor compártale la Biblia o el celular o el iPad o lo que tengan, pero que nadie quede sin leer la palabra del Señor. Segunda de Reyes capítulo 7, versículos 3 en adelante. Vamos a estudiar este pasaje tan bello, tan hermoso, y yo le pido a Dios que Él abra su entendimiento y su Espíritu Santo obre en su corazón y obre en el mío a través de su palabra, porque ella no vuelve vacía en aquellos corazones que quieran aceptarla y obedecerla. Dice la palabra en el versículo 3: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Verso 4: si tratáremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, ¿qué dice? Moriremos. Verso 5: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Verso 6: porque ¿quién? Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Versículo 7:
Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata, ¿qué más? Oro, ¿qué más? Vestidos. Y fueron, ¿y qué hicieron? Lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Vamos a leer todos el verso 9, pero presta atención lo que usted está leyendo. Verso 9, 2, 3. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos ¿qué? La nueva en casa del rey. Oremos. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Úsala para tus propósitos eternos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué estamos encontrando aquí? Estamos encontrando leprosos con esta lepra terrible, esa enfermedad terrible que era muy difícil en aquellos tiempos. Incluso los leprosos se les consideraban ceremonialmente impuros, o sea, no podían ni siquiera acercarse a una iglesia para adorar al Señor. Pero es curioso que los leprosos no tienen nombres, no hay nombres en ellos. ¿Y sabes por qué pienso yo? Porque lo que el Señor en su santa voluntad quiere es que nosotros podemos pensar que quizás podríamos ser nosotros mismos esos leprosos. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Muy simple. La lepra en la Biblia es un símbolo de pecado. Así como la lepra a uno lo perjudica, así como la lepra a uno le perjudica no solamente a uno sino a los demás, el pecado nos daña. El pecado produce la separación entre nosotros y Dios, pero también el pecado afecta a las personas que nos rodean. Piensa en un matrimonio, piensa en una pareja y uno de ellos adultera. Ese pecado le afecta al matrimonio, pero también afecta a los hijos, afecta a toda la familia. Piense en la rebeldía de un hijo, el pecado de una hija. No solamente le afecta a ella, le afecta a sus padres, afecta a su familia, afecta a toda su iglesia. El pecado es así. La Biblia dice que todos somos pecadores y que estamos separados de la gloria de Dios. Así lo enseña la Escritura. Pero en esta historia hay una esperanza que nos va a mostrar el texto. Y hay 4 elementos de esta historia, 4 características que quiero compartir con ustedes. El primero es, hay un dilema. Segundo, hay una decisión. Tercero, hay un descubrimiento. Y también hay un deber que cumplir. Vamos con el primero, un serio dilema. ¿Cuál es el dilema? Vuelva al versículo 3 a leerlo. Dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos estaban en un dilema: o nos quedamos como estamos o hacemos algo, o nos movemos o nos quedamos aquí hasta morir. No hay vuelta atrás, o hacemos una cosa o la otra. Ellos se encontraban afuera de la ciudad, lógico, porque como eran leprosos no podían acercarse a nadie. No sé si usted sabe, pero un leproso cuando estaba caminando salía de los lugares, los guetos, los lugares donde los tenían ellos, como diríamos, aislados. Ellos salían con campanitas en los vestidos. ¿Para qué? Para que la gente supiera que se estaba acercando un leproso. Incluso ellos tenían que gritar: leproso, leproso, para que la gente se diera cuenta y se apartara de ellos y no tuviera ningún contacto con cada uno de ellos. Así que ellos estaban allí sin saber qué hacer, a la afuera de la ciudad, alejados, excluidos, apartados, con el riesgo de perder la vida porque no había que comer encima. O sea, no solamente era la lepra, sino la hambruna. Y ellos tenían que tomar una decisión, tenían que hacer algo al respecto. Hermano, ¿acaso nos recuerda a nosotros también que nos encontrábamos en un tiempo en donde estábamos apartados de Dios y nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1? Va a aparecer en la pantalla. Dice: y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Y teníamos un dilema: ¿qué hacer con nuestras vidas? Si seguíamos así o hacíamos algo al respecto.
en la situación en la que estaban los leprosos se estaba empeorando cada vez más. Ellos tenían que luchar con esa complacencia de sentarse y no hacer nada, de sentarse en su zona de confort y esperar simplemente la muerte. Aunque ellos estaban prevenidos de lo que tenían que hacer, había una alerta, una alarma, que tenían que hacer algo con sus vidas, no podían permanecer así. Hermano, yo no sé cuánto de los que están aquí se sienten identificados en el sentido que saben que tienen que hacer algo, saben que no pueden quedarse como están, no pueden continuar con esa vida que están llevando porque se están perjudicando ellos mismos, se están perjudicando su familia, están perjudicando su futuro. Hay un dilema, ¿qué hago? Si me quedo como estoy o busco ayuda o recurro a Dios, pero no puedo estar así, no puedo seguir así. No se quede quieto, muévase, acérquese a la gracia de Dios. Lo peor de todo es quedarse como está, sin hacer nada. ¿Sabes que la gente muchas veces actúa de esta manera? Estaba leyendo la historia real en 1903, cuando una montaña cayó sobre un pueblo. Estoy hablando en Canadá, unas montañas rocosas en la ciudad de Alberta. Literalmente, hermanos, quedaron enterrados bajo 100 millones de toneladas de piedra caliza, al menos 76 hombres, mujeres y niños, los cuales perdieron la vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas de estas personas en esos años sabían que esas laderas tenían minerales importantes que podían excavar. Entonces ellos se asentaron allí, hicieron asentamientos, acamparon allí, fueron con sus familias, sus hijos, sus hijas, y se establecieron ahí, y los hombres subían para sacar esos minerales tan preciados en ese entonces. Ellos querían ese carbón especialmente, pero el asunto es que ese lugar estaba sujeto a temblores, temblaba la montaña. Literalmente llegó un punto en que dice la historia que los trabajadores no tenían que hacer nada. Dice, la misma montaña nos daba el carbón cada vez que había un temblor y caía el carbón. Llegó un día, escucha, llegó un día específico en donde hubo un gran movimiento sísmico, un gran temblor, y parte de esa montaña cayó sobre los pobladores y los sepultó. El pueblo ignoró todas las advertencias. Las autoridades locales le decían, no es seguro estar allí, no es seguro. Piensen que eso se puede desmoronar en cualquier momento. Ellos no hicieron caso a las advertencias. Y dice la historia que quizás nunca se sabrá el número exacto de muertos. Estamos hablando de 76 muertos conocidos. Solo se recuperaron 12 cuerpos. Hermanos, déjeme decirle algo, amigos. La complacencia puede matarte. El no hacer nada, el quedarte en esa zona de confort puede acabar con tu vida. Personas dejan para mañana lo que tienen que hacer hoy. ¿Sabes cómo se llama eso? Procrastinencia. Tienen que hacer algo ahora, hay advertencia de peligro y de muerte, pero deciden decir que mañana lo hago. ¿Cuántas veces viene a la gente a los cultos, escuchan a los pastores cuando hacen los llamados, como yo hoy voy a hacer un llamado para que usted se arrepienta y crea en Jesús y ponga su fe en Él? ¿Y sabes qué dicen? El próximo domingo, mañana, hoy no estoy listo, hoy no me siento bien, tengo muchos problemas, Jesús no me podría recibir así. Mañana, viven en el mañana, viven en la tierra del mañana. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Quizás ese mañana nunca aparecerá, porque tú y yo sabemos que la vida nadie la tiene comprada. No hay ningún seguro de vida, como nos dicen. El día que te toca, te toca. Y la Biblia dice que después de esta vida hay una muerte y luego el juicio eterno, donde serás juzgado, donde seremos juzgados. La pregunta será, ¿saldrás victorioso de ese juicio o te declararán culpable? Y hay un castigo, y ese castigo es un castigo eterno, estar por siempre separado de Dios en el infierno. La complacencia puede matar. Haz algo con tu vida. Estos leprosos hicieron algo con sus vidas. No permanecieron complacientes, tomaron una decisión. Ese es el segundo punto, la decisión correcta.
Lea conmigo el versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Otra vez abran sus Biblias, por favor. Dice el versículo 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. ¿Qué dice ahí? Vamos. Acción. Moverse. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. ¿Había un riesgo? Sí, pero ellos se movieron, tomaron la decisión correcta, consideraron las alternativas y mejor era tomar el riesgo que quedarse como estaban. Tenían que tomar una decisión y ellos hicieron lo correcto, eligieron lo correcto, escogieron hacer algo al respecto. ¿Sabes que la Biblia en varios pasajes nos dice que tenemos que tomar una decisión y escoger? ¿Sabes que la vida se trata de tomar decisiones? Tú y yo somos las decisiones que tomamos. Estamos aquí por las decisiones que tomamos. Nadie va a tomar una decisión por ti. Tú eres responsable de tus propias decisiones. Por favor, deje de ir por la vida echándole la culpa a los demás por lo que le está pasando. Usted toma sus decisiones. Y hoy Dios quiera que tome la decisión de seguir a Jesucristo. Que tome la decisión de entregar su vida a Jesucristo. Que deje las excusas a un lado. Que diga, basta ya. Yo no puedo vivir de espalda a Dios. Tengo que tener un cambio en mi vida. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19, por favor. 30:19 dice: al cielo y a la tierra, ahí está, pongo hoy como testigo contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y ¿qué más? La muerte, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Todos digamos esa palabra, escoge, otra vez, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, qué preciosa palabra. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque yo y mi familia hemos escogido la vida, hemos escogido a Jesucristo y con Jesucristo hemos escogido la bendición, no la maldición. Aleluya. Y ¿sabes qué? Yo sé que eso va a bendecir a mis generaciones. Va a bendecir tus generaciones porque has elegido la vida y no la muerte. Has elegido la bendición, no la maldición. ¿Me está entendiendo, hermanos? Es una cuestión de escoger, de decidir. Pero te llevo otro pasaje, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15, va a aparecer en la pantalla. ¿Qué dice? Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien han de servir, le dijo Josué al pueblo. ¿Qué más le dijo? Si a los dioses que sirvieron a sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. ¿Qué dice al final? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Te pregunto, ¿tu familia a quién sirve? ¿En tu casa a quién adoran? ¿Han puesto a Dios primero o están adorando al materialismo y al dinero que te ofrece este mundo? ¿A quién adoran en tu casa? ¿Quién está en el primer lugar? ¿Quién está sentado en la silla más importante de tu hogar? ¿El acumular riqueza, las propiedades, casas, carros, el trabajo o la misma familia? La Biblia dice claramente, Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos creen esta palabra? Hermano, el que pone a Dios primero no se preocupa por nada, porque Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus misericordias en gloria. ¿Lo cree? Diga un fuerte amén. Den un aplauso al que lo merece, al que reciba toda la adoración que es a nuestro Dios. Josué le dijo, escojan hoy. Escúchame, amigo, amiga. Hoy es día de salvación, no es mañana. No esperes a mañana porque quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy elige a quién vas a servir. Estos leprosos llegaron y tuvieron un descubrimiento sorprendente. Mira lo que dice el versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Porque Jehová, ¿quién? Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. ¿Qué más dice el versículo 7? Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando todo
toditito lo dejaron allí. Y el verso 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Yo me imagino a los leprosos frente a un banquete. Óigame, ahí había una bandeja paisa lista, unas pupusas de queso con loroco, amén. Había ahí unos tallarines verdes, un lomo saltado, tipo peruano, así, bien servido, ¿verdad? Ya se despertaron la mayoría, amén, aleluya. ¿Qué más había? Había de todo. Y ellos, eso también había. Arepas, indudablemente, no puede faltar, hermanos. Y tamales también. Y ellos se dieron una gran comilona. Pero dice la Biblia que no solamente comieron y bebieron, ¿verdad? Y dice, y tomaron de allí plata, escúchalo, plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron y vuelto, o sea, no les quedó suficiente. Dice, vinieron por más, por la repetición, ¿verdad? Y dice, entraron en otra tienda y ahí también tomaron y fueron y se lo escondieron, hermanos. Ahora, es interesante porque no quiero que pierdas de vista a quién exalta la historia. ¿Quién es la persona que está exaltándose en la historia? Dios. Porque fue Dios el responsable de ese acto de liberación. Fue Dios que los perturbó. Dios fue que tomó la iniciativa. De la misma forma, Dios nos da la salvación. Él toma la iniciativa. No es que tú llegas a Dios. Dios llega al hombre por medio de su Hijo. Y eso significa, hermanos, recibir lo que Dios ya ha hecho. Él envió a su Hijo para salvarnos. Derrotó a Satanás y la misma muerte. Así que, como dice el Salmo 27, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Aleluya, gloria a Dios. Dios hace todo posible. Él toma la iniciativa. Amigo, amiga, decide dar la vuelta al pecado y caminar en pos de Jesucristo. Toma esa decisión, arrepiéntete, da un giro de 180 grados y habrá un descubrimiento maravilloso de la gracia de Dios en tu vida. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, dice la palabra del Señor. Te puedo garantizar, no solamente yo, muchos de los que estamos aquí, cuando nos acercamos a Dios fue la decisión más importante de nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? Y no cambiamos a Dios por nada en este mundo. Porque el que tiene a Cristo, hermanos, lo tiene todo. Y no le falta nada. El que no tiene a Cristo no tiene nada y encima sentencia de muerte, dice la palabra del Señor. Muerte espiritual. Si tú rechazas a Jesucristo, estás rechazando la vida, estás rechazando la bendición y te estás quedando con la muerte y la maldición. No lo hagas. No lo hagas. Toma una decisión. Ven a Jesucristo. El tercer punto de esta historia, nuestra historia, la provisión correcta. Hermanos, Dios había actuado a favor de su pueblo. Dice el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y todo lo que estaba ahí ellos lo cogieron. Hermanos, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, Dios nos bendice con una vida abundante. Dice Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Vamos a leerlo. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. ¿Qué más dice? Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Una vida con propósito, una vida con sentido, una vida en la cual tú sabes qué estás haciendo aquí, de dónde vienes y hacia dónde vas. No una vida en donde tú no sabes para qué existes. Oh, hermanos, Dios juntamente con Cristo nos da sus bendiciones. Y la Biblia dice que incluso estamos sentados, en Efesios dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que si Cristo está sentado en los lugares celestiales y yo estoy con Él, todos mis problemas están debajo de los pies de Jesucristo. No hay ningún problema que Él no pueda ayudarme a superarlo. ¿Cuántos lo creen? Yo no estoy debajo de mis problemas, Cristo está sobre ellos y yo estoy con Cristo. No hay ningún demonio que pueda sentirse superior a Jesús. ¿Por qué? Porque Él está derrotado. Lo derrotó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Él molesta, te molesta. Él vino para, ¿qué dice? Matar, destruir, dividir.
Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ya no vayas buscando más religiones. Las religiones no te va a dar lo que Cristo solamente puede darte. Cristo vino para reconciliarnos con su Padre. Cristo vino no para condenarnos, sino para salvarnos. Ven a Cristo. No demores más. Acércate a Él. Y Él se acercará a ti, dice la palabra del Señor. Y tome todo lo que Dios le da. Una vida plena, llena de propósito, llena de amor, llena de paz, llena de seguridad y también llena de bendiciones, ¿por qué no materiales? Sí, el Señor bendice a su pueblo y hemos aprendido que nos bendice para bendecir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto punto, la cuarta parte de esta historia, el deber posterior correcto. El deber posterior correcto. Hermanos, después de encontrar el tesoro, los leprosos tuvieron una crisis moral, una crisis. Sus conciencias les provocaron cumplir con su deber. Sus conciencias le dijeron, no pueden callar y guardarse lo que han encontrado. Mira versículo 9, lo que dice el último verso, dice, luego se dijeron el uno al otro. Vamos a leerlo todos, el verso 9. ¿Ahí está? Sí. Luego se dijeron el uno al otro. Lea conmigo, hermanos. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Qué fabuloso pasaje, hermanos. Qué increíble texto que nos enseña de la urgencia y el deber requerido y correcto de una vez haber nosotros encontrado la verdad y la bendición, tenemos que hacerla conocer. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Yo quisiera desmenuzar este versículo, hermano, porque la Biblia se estudia y se lee así. Vamos a leer la primera frase. Dice, no estamos haciendo lo correcto de guardar silencio. Escuche. No estamos haciendo lo correcto en guardar silencio. Déjame decirte algo, Dios puede usar todo menos una cosa. Escuche, Dios puede usar todo menos algo. Dios no puede usar nuestro silencio. ¿Me escuchó? No entiendo, pastor. Muy simple. Hay un pecado que los cristianos cometemos vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. El pecado del silencio. El pecado de no compartir las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Amén. Es un pecado mortal porque el no hablar le está privando a otra persona dejar de conocer las buenas noticias que contiene el Evangelio. No, hermanos, no podemos seguir haciéndolo de esa manera. Es un pecado grave de un creyente el guardar silencio y no contar la historia de Jesús. Hermanos, nosotros tenemos grandes noticias como para callarlas. Tú y yo tenemos grandes noticias como para guardar silencio. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Muchas veces lo que sucede es que callamos por temor. Aunque el mundo necesita esta buena noticia, aunque tú y yo sabemos que Jesucristo derrotó a Satanás, lo pisó en la cabeza y derrotó la muerte, y la Biblia dice, porque ahora Cristo vive, nosotros también viviremos. Que el Evangelio es totalmente impresionante porque te dice que Cristo lo hizo todo por mí. Él compró mi salvación. Ahora soy salvo por la fe en Jesucristo. Y ya no seré condenado. Y ahora Él me ha salvado para caminar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano. Pero muchas veces guardamos silencio. Y me incluyo. ¿Sabes por qué? Por nuestros temores. Diga temores. ¿Cuáles temores? Ser rechazado, no saber lo suficiente, no sé tanto, yo no podría hablar, o ofender a un amigo, a un pariente, o ser ridiculizado, o ser perseguido. Pero ¿cómo superamos el temor? ¿Cómo se supera un temor? ¿Cómo? ¿Sabes cómo se supera el temor? Con la pasión. ¿Escuchó? ¿Cómo superas los temores? Con la pasión. Cuando uno tiene pasión, no hay temor que te paraliza, créamelo. No hay temor que te paralice.
Porque aunque tienes el temor y te tiemblan las piernas, tú dices, tengo que hacerlo. I have to. Lo tengo que hacer. Me tiemblan las piernas, pero y seguramente él se va a ofender o quizás se va a reír de mí. Pero le voy a contar las buenas nuevas. Sea que le guste, sea que me rechace, yo tengo una responsabilidad y un deber supremo que cumplir. Hermano, ¿cómo derrotas tus temores? Con la pasión de amar a Dios por sobre todas las cosas. Mire, le voy a contar una historia. Nosotros tenemos 2 hijas y cuando estaban chicas, después del culto, nuestro lugar preferido era Chuck E. Cheese. En serio, a mí me encantaba por las alitas, los chicken wings. Oye, qué sabroso. Y si le combinábamos una pizza, mejor. Llevábamos a nuestros hijos con los hermanos de la iglesia y celebrábamos cumpleaños. Siempre buscábamos qué celebrar, pero terminábamos en Chuck E. Cheese. ¿Te acuerdas, mi esposa? Y los niños disfrutaban. Claro, la iglesia era mucho más pequeña. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Y lo llevábamos ahí y nosotros nos sentábamos a conversar entre alitas y alitas, entre una pizza y otra. Salíamos con unas cuantas libras de más, no importa. Pero habíamos pasado una buena tarde, ¿verdad? Porque uno pasa tan linda tarde en el Chuck E. Cheese, ¿no? Amén, hermano. Amén. Luego los niños, después de haber, ¿verdad? Jugado con todo, al final, ¿qué pasa? Ya algunos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? Usted del siglo pasado, creo, como yo, no se acuerda cuando iba al Chuck E. Cheese. Pero regresan con los tickets y los cambian por premios. Y ahí los niños, así como el bazar de Aguana, ¿verdad? Que tuvimos en la celebración. Esto quiero. Y ahí van mis hijitas, estaban pequeñas. Y la menor viene a la mesa, estábamos con unos hermanos allí. Viene a la mesa y nos muestra todos sus regalos que había obtenido. Y nosotros, la verdad, nos descuidamos en la conversación. Cuando en eso ella se lleva abre un paquetito y se lleva una bola de chicle así. Porque te la dan ahí en el Chuck E. Cheese, una bola así, grande. No pasó, hermanos, ni un minuto cuando ella empezó a sofocarse y a atragantarse. Para nosotros fue impresionante verla cómo ella se nos iba yendo porque no podía respirar. Y mi esposa me dice, Luis, ve a buscar ayuda. Y yo, hermanos, entré en pánico. Le soy honesto, yo no sabía qué hacer, me quedé clavado ahí así, parecía Elvis Presley. No sabía qué hacer. Y mi esposa empieza a aplicarle esa técnica para los que se están ahogando y le empieza a presionar. Y yo lo veía todo, hermano, como si fuera ayer. Y yo decía, Dios mío, que mi hija no se me vaya. Y mi esposa, con esa pasión de madre, ese amor de madre, le empieza a aplicar fuerte en su estómago. Y esa bola, hermano, salió disparada. Mi esposa también tenía temor, como yo. Pero ¿qué le movió a hacer eso? La pasión, el amor por mi hija. Asimismo, hay personas que están yendo a un camino de muerte. Creen que están en un camino correcto, pero se están yendo rumbo a un final de muerte. Son amigos tuyos, vecinos tuyos, compañeros de trabajos tuyos y míos. Pero por el temor no les hablamos. Sabemos que están en pecado, sabemos que están expuestos a condenación eterna, pero decimos mejor no, tengo temor. La pasión por Dios, la pasión por Cristo, el amor que le tenemos a Él y lo que hizo en la cruz, nos debe ayudar a superar todo temor y decirles a estas personas, tengo buenas noticias para ti. Hermanos, testificar no es una opción para los cristianos, es un estilo de vida. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es tu estilo de vida. Testificar o compartir la historia de Cristo, hermanos, es una cuestión de obediencia, no de resultados. ¿Me explico? Tú y yo no testificamos a la gente porque queremos que, claro, queremos que se salven, pero eso se lo dejamos a Dios. Mi responsabilidad, la Biblia dice, es ser testigo de Jesucristo. Y déjame decirte algo, solo tú sabes lo que Cristo ha hecho en tu vida, ha hecho en tu matrimonio y ha hecho en tu familia. ¿Sí o no, hermanos? No calles,
Pero dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 7, dice los leprosos: si guardáramos silencio y esperamos hasta la luz de la mañana. ¿Sabes qué nos habla eso? Nos habla de urgencia. Hay una urgencia, porque la gente, hermanos, no puede esperar mucho. Hablamos de la urgencia de que los perdidos escuchen prontamente este mensaje. Déjame ponértelo de manera más gráfica lo que estoy tratando de decirte. Te pregunto, ¿cuántas personas partirán de esta vida a una eternidad sin Cristo antes de que termines de escuchar este mensaje? ¿Cuántas crees? ¿Cuántas crees? Bueno, te voy a mostrar unas cifras aquí. 55,3 millones de personas mueren cada año. Esto es serio, hermanos. Estamos hablando de la eternidad de las personas. 151.600 personas mueren cada día, de todo el mundo. 6.316 personas mueren cada hora. Y 105 personas mueren cada minuto. Más de 2.900 millones de personas viven en grupos de personas no alcanzadas. En el minuto que yo acabe de hablar, ahorita, se fueron de este mundo 105 personas. Puedes decirle a la persona que está a tu lado: 105. Dices 105. No. De las 105, ¿cuántas se fueron al infierno? Sin esperanza, sin que nadie les haya contado la historia de Jesús. Mientras que reflexionamos sobre estos números, 105 personas han dejado el tiempo y han entrado a la eternidad. Amigos, el tiempo apremia, es urgente. Esto no es para dejarlo para mañana. Pero el versículo 7 aún dice así: los leprosos dicen, el castigo nos alcanzará por callar. Qué tremenda palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque tendremos algún día que dar cuenta de lo que hicimos con lo que sabíamos. No te vas a escapar, ni yo. Lo que Jesús va a preguntarnos, porque escrito está, es: ¿a cuántas personas te hablaste de mí? Él no nos va a decir cuántos coritos te aprendiste. Él no nos va a preguntar cuántas veces viniste a la iglesia. Todo eso es importante, claro que sí. Pero hay algo que Él quiere saber, y te lo va a preguntar a ti. Yo no voy a estar allí. No vas a poder decir: permítame, voy a llamar al pastor Luis. A ver, pastor, ven, ayúdeme con esta. No, porque tendremos un juicio, no de condenación, sino frente a Cristo. Y quiera Dios, ni que tú ni yo lloremos de vergüenza porque callamos y no compartimos las buenas noticias. Al final el versículo dice, versículo 7, vayamos, me encanta, dice, vayamos y demos la noticia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo aquí y tenemos que hacerlo hasta donde nos permita llegar. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Daremos cuenta de nuestro pecado mortal del silencio? Lo daremos, tenlo por seguro. Santiago 4:17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hermano, a veces nos ponemos medio fariseos y decimos: ah, esa persona está pecando, o aquel está haciendo mal. Pero ¿sabes qué? Nosotros también estamos pecando. Este pecado se llama pecado de omisión. O sea, omitimos hacer algo que sabemos que es la voluntad de Dios. Y de eso tendremos que dar cuentas. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentirnos y decirle: Señor, danos oportunidades. Antes, cuando el pastor se reunía con su liderazgo, ¿sabe qué pregunta les hacía a su liderazgo? ¿A cuántas almas ganaste para Cristo en esta semana? ¿A cuántas personas le compartiste el evangelio? Ay, que pastor, yo trabajo. Y hermano, no pongamos excusas. Si usted le pide a Dios y le dice: Señor, quiero tener un encuentro divino con personas para compartirle estas buenas noticias, te lo aseguro, las vas a tener.
Pero Dios no va a desperdiciar el tiempo con aquellos de nosotros que guardamos silencio todo el tiempo. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta lo serio de este pecado? Cuando te encuentras con un amigo que te dice: te cuento, cuéntame, estoy yendo a una iglesia. Sí, porque alguien me invitó y me habló y recibí a Cristo y estoy en una iglesia. Y tú eras uno de aquellos creyentes que caminaba con ese amigo, a esa amiga. Andaban, jugaban, salían, reían, pero nunca quisiste hablarle de tu fe. Qué vergüenza que nos digan que otros lo hicieron. Quizás algunos que ya pasaron de este mundo nos gritarían desde allá y nos dijeran: ¿por qué guardaste silencio? ¿Por qué lo hiciste? Es serio. Nuestra responsabilidad es una responsabilidad seria y Jesús va a pedir cuentas. Hay un personaje muy interesante en la fiebre del oro de los años del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Su nombre era George Carmack. El 17 de agosto de 1896, él descubrió una veta de oro importantísima, un afluente en el río Yukon. Y esto se convirtió en el lanzamiento de la fiebre de oro. ¿Sabes qué hizo este hombre? Con toda liberalidad y gustosamente contó lo que había descubierto. No se lo guardó. Hermanos, tú y yo hemos descubierto un tesoro más grande que todo el oro y toda la plata del mundo. Hemos descubierto la vida eterna. O sea, eso significa que pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy con el Señor y el Señor conmigo y viviré por siempre con Él. Eso es tremenda noticia. Que tengo paz en mi corazón, no solamente la paz con Dios, sino la paz que Dios me da. Que tengo propósito por el cual existo y estoy en esta tierra y sé de dónde vengo, quién me puso aquí y hacia dónde voy. Pero cuánta gente quisiera tener lo que tú y yo tenemos. Es nuestra responsabilidad. Esta historia termina ¿cómo? Esta historia termina ¿cómo? Diciendo que los leprosos fueron y se presentaron delante del rey para contarles la buena noticia. Tú y yo algún día nos presentaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Algún día estaremos delante de Él para rendir cuentas de lo que hicimos con su historia de salvación y a cuántos se la compartimos. Hermanos, que ese día sea un reporte no de vergüenza, sino de satisfacción, no de angustia, sino de celebración, cuando al final Jesús nos diga: buen siervo y fiel. Hermanos, ¿cómo bendecimos a los demás? Con la bendición de compartir tu fe a otros. Amigo, amiga, este es el Evangelio. Tengo buenas noticias para ti que me estás viendo del otro lado o estás aquí. La Biblia dice que éramos pecadores y estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. No había forma o manera de acercarnos a Dios porque nuestros pecados nos alejaron de Dios. Dios es santo, Dios es puro. Nosotros éramos los impuros y nos sentíamos así y nos sentimos así. La buena noticia es que Dios, viendo nuestra situación, Él decidió salvarnos. Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús aquí? Él vino para tomar tu lugar y mi lugar, para morir en la cruz del Calvario y tomar el castigo que tú y yo merecíamos. Fue real. La historia está dividida antes y después de Cristo. Fue un hecho histórico. Cristo vino del cielo a la tierra y Él dejó que lo clavaran en una cruz, y en esa cruz derramó su sangre bendita. Su sangre fue derramada para redimirnos. ¿Qué significa eso? Para comprarnos. Y lo hizo con su sangre. Tomó tu lugar, mi lugar. Y la Biblia dice también que Él murió y fue enterrado, pero al tercer día venció la muerte. Y Él vive. ¿Cuántos lo creen? Él puede vivir en tu corazón. Ábrele tu vida, arrepiéntete de tus pecados.
de corazón y dile: Cristo, sálvame. Quiero vivir contigo ahora y por la eternidad. Quiero recibir la salvación de mi alma y quiero a partir de hoy servirte y obedecerte por el resto de mi vida. ¿Quieres hacer esa decisión? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Mientras que tú, hermano, hermana, le estás pidiendo como yo perdón por este pecado mortal del silencio. Este pecado mortal del silencio, y le estamos diciendo: Señor, perdóname por guardar silencio. Ayúdame a ser fiel compartiendo esta buena noticia. Tu amigo, amiga, si esta es la primera vez que has escuchado el Evangelio, recíbelo. ¿Cómo? Arrepiéntete de todo corazón y dile: Cristo, quiero recibirte como mi Señor y Salvador de mi alma. Quiero ir al cielo, pero también quiero caminar en esta vida en obediencia a ti, porque ahora entendí que tú viniste para salvarme. Si hay alguien aquí que quiere que le ayude como pastor y ministro el Evangelio, nomás levanta tu mano allí donde estás. Seas un niño, joven o adulto. Si nunca antes has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, hazlo ahora. Si hay alguien ahí donde estás, levanta tu mano para ayudarte y orar juntos en esta oportunidad. Bien alto para poder verla. Bien alto para poder verla. No lo dejes para mañana, por favor. Puede ser tarde. Hoy es día de salvación. Entrega tu vida a Cristo. Trae toda tu vida tal y como te encuentras. Él te está esperando. Él quiere hacer un cambio y transformación en tu vida, pero no lo va a hacer hasta que tú no tomes la decisión de venir a Él. Si hay alguien aquí, levante su mano. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano. Queremos orar por tu vida. ¿Sí? Hay alguien aquí, mientras que todos oramos y clamamos a Dios, porque esta es una lucha espiritual. Si hay alguien, levante su mano. Si quizás no te animas, yo voy a estar aquí en la banca delante. Puedes también acercarte y podemos hacerlo de manera personal para poder orar y clamar a Dios juntos. Hermanos, que Dios los bendiga y que nos ayude a bendecir a los demás compartiendo nuestra fe en Jesucristo. Bendiciones, hermanos.